Bienvenidos a Luz Estelar. ¿Qué relación en tu vida está funcionando en piloto automático y ya ni siquiera te das cuenta? Ese tic en la mandíbula al hablar con cierta persona, esa conversación que pospones y ya pesa como una losa en el pecho desde que abriste los ojos. Domingo 17 de mayo y la luna en Géminis llega con una pregunta incómoda justo cuando se encuentra con Urano, en un abrazo exacto que sacude el piso. Hoy el cielo no te pide que actúes, te pide que mires. Y hay un mensaje muy concreto para Géminis, el signo que lleva la energía dominante. Vamos a desglosar lo que este mapa realmente está moviendo. Detrás del abrazo Luna-Urano que ya mencionamos, el mapa de hoy se despliega como un tablero de conexiones eléctricas. El Sol a 25.9 grados de Tauro ancla la necesidad de estabilidad, pero la Luna en el grado 0 de Géminis, el punto más puro del signo del aire, está en conjunción exacta con Urano y muy cerca de Mercurio. Esto no es solo inquietud mental, es que el hemisferio izquierdo de tu cerebro recibe una descarga. La Luna en perigeo, a solo 362.000 kilómetros de la Tierra, amplifica la marea emocional. Cualquier conversación hoy puede sentirse como si tuviera un voltaje extra. Venus en Géminis, en sextil exacto con Marte en Aries, por su parte es la llave práctica. Donde la cabeza quiere revolucionarse, el cuerpo pide acción directa. Es el momento ideal para enviar ese mensaje o hacer esa llamada que combina encanto con iniciativa. Plutón retrógrado en Acuario nos recuerda que lo que se rompe hoy, una certeza, un plan, es para que emerja una versión más auténtica de tu estructura de vida. El dato histórico del 17 de mayo de 1792 se firmó el contrato que creó la Bolsa de Nueva York, acuerdos que nacen en medio de la especulación y el riesgo. Hoy firma lo que sientas, no solo lo que pienses. Aries, esa presión en el pecho que sientes desde que abriste los ojos no es ansiedad, es tu Marte en tu signo rozando los 29 grados y Saturno empujándote a 10 grados de Aries. Estás en el borde de algo. Hoy, Luna nueva en Géminis activa tu casa de la comunicación y Venus desde allí te lanza un sextil directo a tu regente. Es la combinación perfecta para resolver ese malentendido que llevas días rumiando. No esperes a que la semana empiece. Antes de las 2 de la tarde, marca el número y di exactamente lo que sientes sin filtros. Tu energía está para romper bloqueos, no para sentarte a pensar. En el trabajo, ese proyecto estancado necesita que agarres el teléfono, no que mandes otro correo. El perigeo lunar amplifica todo. Tus palabras tendrán más peso hoy. Úsalas para construir, no para incendiar. Calla 5 segundos después de hablar, deja que el otro procese. Ese silencio activo es tu nueva arma. La chispa ya está ahí, solo falta que decidas prenderla. Tauro, ese peso en el pecho que no sabes si es ansiedad o intuición tiene nombre hoy. Tu regente Venus en Géminis despierta un diálogo interno que llevas semanas evitando. Y justo ahora, con el Sol en tu signo a punto de encontrarse con Mercurio en los últimos grados, las palabras que guardaste se aprietan contra tu garganta como una semilla lista para romper la tierra. No es el momento de forzar respuestas, sino de sentir qué verdades llevan días pidiendo salir con la textura exacta de una caricia o un reclamo. Venus forma un sextil preciso con Marte, activando ese impulso de moverte sin planificar tanto, una llamada, un mensaje, una conversación que postergaste porque temías romper la calma. Pero la calma que construyes evitando no es calma, es un silencio que pesa. Antes de que el domingo se apague, elige a una persona y háblale desde lo que tu cuerpo sabe, no desde lo que tu mente calcula. Ese nudo se afloja solo cuando lo nombras. Géminis. Hoy te despiertas con la sensación de que algo nuevo está a punto de nacer dentro de ti, justo en el umbral de tu propia identidad. La luna nueva en tu signo, exactamente junto a Urano, a 0 grados, enciende una chispa imprevisible. Venus sigue bailando contigo y su sextil exacto con Marte te da el empuje social perfecto. No es un día para planificar, sino para dejarte sorprender por una idea que te cruce la mente antes del mediodía. En el amor, esa conversación que evitaste ayer puede convertirse en un juego ligero si la inicias tú. En el trabajo,
Tu mente va más rápido que los demás. En lugar de explicarlo todo, muestra una sola acción concreta. El 17 de mayo de 1792 se firmó el contrato de la Bolsa de Nueva York, un pacto que cambió el flujo del dinero. Hoy, un acuerdo rápido y sin mucho análisis puede ser tu mejor movimiento. Antes de que el sol entre en Tauro, camina 2 cuadras en silencio absoluto y escucha lo que tu cuerpo te pide. Tu mente geminiana encontrará ahí la única respuesta que hoy necesita. Cáncer. Esa sensación de que algo nuevo está a punto de romperse dentro de ti no es casualidad. La luna en Géminis acaba de entrarse exacta con Urano, justo en el fondo de tu cielo, removiendo tus cimientos emocionales como un temblor suave, pero insistente. Júpiter sigue en tu signo, expandiendo tu mundo interior, pero hoy el terremoto llega desde lo que guardas en el cajón de los recuerdos. Una conversación que evitabas o un mensaje que no te atreves a leer puede ser el detonante. Venus en Géminis, en sextil con Marte en Aries, activa tu casa de las alianzas. Alguien necesita escuchar lo que callaste. No es momento de proteger con el caparazón lo que ya está pidiendo salir. Antes del mediodía, si sientes un nudo en el pecho al pensar en esa persona, respira hondo y mándale una voz breve, sin explicar demasiado. El perigeo lunar amplifica todo, pero también acelera las resoluciones. Lo que hoy se desordena es para que mañana respires más liviano. Leo, hay un destello en el ambiente que te reclama, algo que dejaste suspendido y hoy pide cierre o movimiento. El Sol y Mercurio, juntos en Tauro, iluminan tu casa del dinero y los valores propios, pero es la luna nueva en Géminis, justo rozando Urano, la que enciende tu sector de comunicación y contactos cercanos. Tu mente va más rápido que tu paciencia, y eso puede jugarte a favor si sabes dosificar la intensidad. Venus en Géminis, en sextil con Marte en Aries, activa tu red social y tus ganas de colaborar. No es momento de brillar en solitario, sino de encender a otros con tu entusiasmo. Hoy, domingo regido por el sol, tu luz se expande cuando compartes el escenario. Antes de las 3 de la tarde, busca a esa persona con la que tienes una conversación pendiente y resuélvela con un gesto directo, no con palabras rebuscadas. Tu reino se construye con decisiones concretas, no con promesas al aire. Virgo. Ese nudo en los hombros que llevas desde el viernes no es casualidad, es tu cuerpo registrando una tormenta eléctrica en el cielo. Hoy la luna nueva en Géminis choca exacto con Urano, justo frente a tu signo. Esto no es un día para pulir, sino para soltar. Mercurio, tu regente, está a un grado de ese mismo punto. Tu cabeza quiere ordenar el caos, pero la información que te llega hoy es incompleta a propósito. En el amor, Venus en Géminis forma un sextil con Marte. Una conversación que no planeaste puede desbloquear una tensión que llevas semanas guardando en el intestino. En lo laboral, la energía está revuelta. No firmes ni cierres acuerdos. El perigeo lunar amplifica las emociones y con Plutón retrógrado, revisar un viejo resentimiento te dará más claridad que cualquier lista. Antes de las 11 de la mañana, pon las palmas de las manos sobre tu escritorio y respira hondo 7 veces. Deja que el suelo te recuerde que no todo necesita ser resuelto hoy. Libra, esa sensación de que algo está a punto de romperse o equilibrarse no es casualidad. Tu regente Venus en Géminis forma un sextil exacto con Marte y la luna nueva en tu signo opuesto activa el eje de las relaciones como un espejo. Hoy la balanza no se inclina sola, alguien más sostiene el otro platillo. En el trabajo, una conversación que evitaste desde el viernes reaparece con urgencia, no es confrontación, es claridad. Y en el amor, el sextil Venus-Marte te pide movimiento, una invitación, un gesto físico, salir de él ya veremos. La luna en perigeo amplifica las emociones, así que antes de las 2 de la tarde, si sientes el nudo en el estómago, respira hondo y di lo que callaste. No necesitas ganar la discusión, solo equilibrar la carga. Hoy la justicia empieza por escuchar lo que duele del otro lado. Escorpio. Hoy hay una luna nueva rozando a Urano en Géminis, justo cuando Plutón, tu regente, está retrógrado en Acuario. Eso no es coincidencia, es un llamado a revisar el poder que entregas en tus vínculos sin darte cuenta. Venus en Géminis activa una conversación que dejaste colgada y su sextil con Marte en Aries te da el coraje para retomarla sin esperar el momento perfecto.
En el trabajo, Saturno en Aries te exige soltar una lucha que ya no es tuya. No es rendirte, es dejar de insistir donde no hay retorno. Tu energía hoy está cerca del punto de ebullición, pero no para explotar, para transformar. Antes de que caiga el sol, busca un espacio donde nadie te interrumpa y respira profundo durante 3 exhalaciones completas. Ese silencio no es vacío, es el laboratorio de tu renacimiento. Confía en lo que emerge sin nombrarlo todavía. Sagitario, esa chispa que te impulsa a decir «y si me lanzo?» hoy no es ansiedad, es geometría planetaria. La luna nueva en Géminis, justo en conjunción exacta con Urano, enciende tu casa de la comunicación y los acuerdos. Mercurio, también pegado a Urano, te da una claridad repentina sobre un proyecto o una conversación que dejaste en pausa. Venus desde Géminis, en sextil con Marte en Aries, dispara esa conexión entre lo que quieres decir y lo que te atreves a hacer. No es casualidad que sientas que el aire se carga de posibilidades justo hoy, domingo, día del sol, que te pide brillar con identidad propia. Pero cuidado, la luna en perigeo amplifica las emociones y tu tendencia a disparar flechas sin mirar el blanco puede jugarte en contra. Antes de las 2 de la tarde, siéntate 5 minutos en silencio con los ojos cerrados y pregúntate, ¿esto que voy a decir suma o dispersa? El horizonte es ancho, pero el camino se construye con pasos concretos. Apunta, respira y suelta. Capricornio, ese peso en los hombros que has estado cargando esta semana tiene fecha de vencimiento y empieza hoy. Con la luna nueva en Géminis, activando tu casa del trabajo diario y las rutinas, el cielo te pide que redefinas no lo que construyes, sino cómo lo sostienes. Venus desde el mismo signo forma un sextil exacto con Marte en Aries y eso se traduce en una conversación que has estado o postergando con un socio, un cliente o alguien de tu equipo que ahora tiene la llave para destrabar un proyecto estancado. No es momento de pulir detalles, es momento de cerrar acuerdos. Saturno en Aries te recuerda que la autoridad no se negocia, pero la rigidez sí se ajusta. Antes del mediodía, envía ese mensaje directo que has redactado 3 veces y no te atreves a soltar. El resultado no será inmediato, pero la base sí queda firme. Acuario, ese zumbido en el aire no es solo la primavera, es la luna nueva en Géminis besando a tu regente Urano en el grado exacto 0, justo frente a Plutón retrógrado en tu signo. Algo se está recableando en tu sistema. Hoy no eres tú quien rompe las reglas se rompen solas frente a ti. La energía es eléctrica, sí, pero también inestable, como un circuito vivo. En el amor, Venus en Géminis te da labia y ligereza, pero Marte en Aries te pide acción directa. Si hay una conversación que has postergado por miedo a sonar demasiado intenso, este domingo es el momento de tenerla cara a cara, sin pantalla, es de por medio. En el trabajo, la conjunción Luna-Mercurio te da una visión tan clara que podrías anticipar el siguiente movimiento de tu equipo antes de que ellos mismos lo vean. El riesgo hoy no es el caos, sino quedarte callado cuando ves la grieta. Antes de que el sol se ponga, lleva tu cuerpo a un lugar donde no haya señal de internet. 5 minutos de silencio activo mirando el horizonte. Tu mente necesita ese reinicio para que la idea que viene no se queme en el arranque. Estás justo donde tu rareza se vuelve necesaria. Piscis, esa sensación de que el mundo se mueve más rápido que tú tiene nombre hoy. La luna en Géminis choca justo con Urano en tu casa de la comunicación y todo lo que guardaste en silencio pide salir de golpe. Venus desde Géminis, en sextil exacto con Marte en Aries, activa tu casa de las conexiones diarias. No es casual que un mensaje que esperabas llegue esta mañana, ni que una conversación pendiente se sienta urgente. Mercurio también en Tauro se aprieta contra el Sol en tu sector del dinero. Antes del mediodía, revisa ese gasto que hiciste por impulso la semana pasada y decide si lo cancelas o lo asumes. Neptuno, tu regente en sextil con Plutón retrógrado, te pide que no confundas intuición con miedo. La luna nueva en Géminis, en perigeo, amplifica todo. Tus emociones, tus palabras, tus límites. Hoy, antes de responder al primer mensaje que te sacuda, respira 3 veces, luego habla. Tu sensibilidad no es debilidad, es el radar que te guía. Solo asegúrate de no confundir la bruma con el horizonte.
Antes de cerrar el día, pon la palma de tu mano sobre el pecho y respira hondo 3 veces. La luna nueva en Tauro no pide que lo resuelvas todo, solo que sientas el peso de lo que ya tienes. No necesitas un plan maestro esta noche, sino un solo gesto concreto: regar la planta, ordenar un cajón, llamar a esa persona sin agenda. La pequeñez sostenida es más poderosa que el gran salto que te exiges. Mañana el cielo se toma un respiro para que puedas plantar sin prisa. Si esta lectura resonó contigo, suscríbete a Luz Estelar y activa la campana para recibir tu horóscopo cada mañana. Recuerda, los astros inclinan, pero no obligan. El poder está en ti. Hasta mañana.